En esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a comenzar la lectura en el primer versículo y vamos a leer hasta el versículo número 8. Dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a leer hasta acá la palabra del Señor. Quiero hacer una pequeña oración antes de continuar. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu infinito amor, por tu infinita sabiduría, Padre, por aquella gran disposición y buena voluntad para con los hombres. Gracias te damos por el Señor Jesucristo, quien es el testigo fiel y verdadero. Gracias te damos, oh Dios, porque tu palabra es verdad y ella es toda confiable. Padre, te pedimos por los oyentes en esta tarde, que tu palabra haga impacto en sus corazones, especialmente si hay personas que todavía no son del Señor Jesús, para que puedan atesorar el mensaje tuyo, el mensaje que tú has de entregar en esta tarde. Gracias te damos, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este libro de Apocalipsis es un libro muy especial, es un libro bastante especial y fue escrito por Juan. Juan el apóstol, hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, discípulo del Señor Jesús. Este Juan no tiene ningún apellido más. Él acá se presenta como Juan. En algunas oportunidades en la Escritura, por ejemplo, en Juan 14, cuando habla Judas, ahí hace la Biblia una aclaración, no el Iscariote, para diferenciarlo del otro Judas. Juan era, el apóstol Juan era muy conocido, a quienes iba dirigido el mensaje, principalmente la iglesia de Éfeso y todas las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias.
Juan está en la isla de Patmos, desterrado allí por el emperador romano, una isla pequeña ubicada en el mar Egeo, de 16 kilómetros de largo, dicen, por 9 de ancho. Era una isla rocosa, tenía cuevas, muy poca tierra cultivable. En realidad no se sabe cómo el apóstol Juan allí subsistía, pero estaba a 35 kilómetros del puerto de Éfeso. Este autor es un autor judío, como lo era Juan. Se dice que de los 404 versículos de Apocalipsis, hay 278 que hacen referencia a escrituras judías. Esto obviamente lo han sacado comentaristas de la Biblia que se dan el, el trabajo de ir buscando detalles para de esta manera la autoría de Juan, para que no quede en la duda. El Apocalipsis se escribió por mandato del Señor Jesús, y en el versículo 19 de esta carta leemos lo siguiente, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, todo lo que vio Juan recibe instrucciones del mismo Señor Jesucristo, que él ha de escribirlas y hacerlas llegar después a las 7 iglesias. Juan, en el capítulo 1, ve una visión del Señor Jesucristo. Es un mensaje que está en el tiempo presente de este libro, en el capítulo 2 y 3. Es un mensaje que se escribe a las 7 iglesias, como la mayoría de los creyentes que ha leído o ha escuchado del Apocalipsis puede entender aquello. El pasado, el tiempo pasado, en relación a lo que dice el versículo 19, que dice, escribe las cosas que has visto que es pasado, es lo que Juan vio, la visión del Hijo del Hombre que aparece en el capítulo 1, a continuación de lo que nosotros hemos leído, del versículo 9 al versículo 18, 19, 20, es lo que Juan vio ya en pasado. Y del versículo 4 en adelante están las cosas que han de suceder pronto. En este libro se ven cumplidas muchas profecías, profecías del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel. Daniel tiene mucha relación con Apocalipsis. Algunos escritores dicen que, entendiendo bien el libro de Daniel, se puede también comprender mejor el libro de Apocalipsis. También hay profecías de Zacarías que se ven cumplidas acá. En el mismo capítulo 1, donde vamos a ver, allí hay una referencia a Zacarías. También Joel, el profeta Joel, Mateo 24 y segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. El contenido de Apocalipsis pone de manifiesto quién de verdad es el soberano del universo, el Señor Jesucristo. Bueno, para muchos es fácil entender y comprender que el Señor Jesucristo es un personaje histórico, pero no muchos son los que aceptan que el Señor Jesucristo es en verdad el eterno Hijo de Dios, creador de los cielos y de la tierra,
el autor de todo lo creado. Él es el soberano del universo, el creador. En Apocalipsis 20:11 leemos lo siguiente. Esto lo quiero mencionar solamente para ver lo que ocurre en el universo ante la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí, en esta expresión, en esto, algunos creen que desaparece el cielo y algo, y la tierra, pero quizás el alcance sea mucho mayor, y por qué no todo el universo creado, ya que en la Biblia es cuestionado la creación de parte de Dios. En el siglo antes pasado, anterior al siglo XX, apareció allí en Inglaterra aquel naturalista, le llamaban en aquella época Charles Darwin, bueno, que él escribió, entre otras cosas, que el hombre descendía del mono. Ya en el siglo XX, la teoría de aquel también físico inglés, que dijo que no era necesario la participación de Dios en la creación del universo. Bueno, el Génesis dice que el universo fue hecho por Dios, por la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim, creó Bara, de la nada, los cielos y la tierra. Aquella gran creación, el universo infinito, fue hecho por un Dios omnipotente, todopoderoso. Y también el libro de Hebreos nos habla de que entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, esta creación tan cuestionada por la humanidad, los creyentes sí aceptamos que Dios hizo todas las cosas, ese universo maravilloso y perfecto, que el libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, el libro de Apocalipsis presenta un evento que acontece al final de los juicios, y al final de todos estos primeros 19 capítulos, aquí se presenta al Señor Jesucristo sentado en un trono, porque Él es el juez. El Señor Jesucristo, Él es el juez de vivos y muertos, de los creyentes y también de aquellos, los inconversos, los que se negaron a recibirle como Señor y Salvador. Y de Él, del que estaba y al que estaba sentado delante de Él, del trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí vemos un despliegue de la capacidad para crear de nuestro Señor Jesucristo. Y también más adelante vemos que el Señor, este libro nos presenta la creación de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. También Apocalipsis tiene un mensaje especial, un mensaje de amor, un mensaje, el último mensaje para esta humanidad perdida que está sumergida en la idolatría y en ocupaciones que nada llevan a buen provecho. Dice en Apocalipsis 22:17 que el espíritu
y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este es la última oferta de salvación para los que escuchan este, este mensaje, el mensaje glorioso del Evangelio, que hay salvación. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, este libro es el último libro de la Biblia, un libro muy especial. Y en el versículo primero, en el verso primero del capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, revelación significa desvelar, descorrer las cortinas. Cuando hay una obra de teatro y está el telón cubriendo el escenario, antes que aparezcan los actores o los actores ya pueden estar allí, y al correr las cortinas queda de manifiesto la escena y los actores. Poner a la vista, quitar la cubierta. Y Apocalipsis entrega todo el detalle de lo que ha de ocurrir muy pronto. Amados hermanos y amigos que escuchan, en realidad esta situación que nos ha ocurrido al mundo entero de la pandemia, al comienzo conversaba con un hermano, de un hombre muy sabio, un hombre de Dios de nuestras asambleas, y él me decía, mira Francisco, yo creo que este es el último gesto de amor, o por lo menos Dios en su afán de que la gente deje de aquella loca carrera de estar solamente pensando en lo material, solamente pensando en pasarlo bien, tenga un momento de reflexión y pueda volverse a Dios. Bueno, pudiera ser que este hermano tenga razón, porque ciertamente esto ha hecho pensar a muchos. Y durante la pandemia hay muchos gestos que se han podido ver por televisión, personas que son capaces de disponerse para servir al prójimo de manera muy especial. Y eso ha sido lo mejor de la pandemia. También hemos visto en esta pandemia, hemos visto la respuesta de Dios a la oración de su pueblo en relación a hay hermanos nuestros que nosotros pensábamos que no nos podía llegar, pero también la enfermedad o el virus atacó a hermanos nuestros muy conocidos y amados. Pero Dios ha respondido nuestras oraciones y muchos hermanos que han estado, algunos graves, Dios nuestro Señor los ha recuperado. Bueno, hermano, yo me siento pienso cómo se habrá sentido Noé y su familia, Noé, Sem, Can y Jafet, y las 4 mujeres de ellos, preparando el arca. Y bueno, Noé dice la Biblia que era un pregonero de justicia. Noé sabía que apenas estuviera lista el arca, iba a venir un juicio sobre la tierra. Y su predicación de 120 años no causó impacto en aquellos antidiluvianos. Nosotros, hermanos, no sabemos en qué momento el Señor viene. Solo sabemos que es pronto. Y sabemos que los hermanos del primer siglo esperaban el retorno del Señor Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesús. Pero ese pronto, ahora para nosotros es realmente pronto. Era muy distinto antes de 1948, de mayo de 1948,
Allí se constituyó la nación de Israel. Ahora está Israel preparado para ser el pueblo de Dios en la tierra una vez que la iglesia sea arrebatada. ¿Y cuándo puede suceder esto? El arrebatamiento puede suceder ahora mismo, antes que termine la reunión esta. Y hermanos, nosotros estamos viviendo este tiempo tan especial. Nosotros debemos orar insistentemente por nuestros familiares, por nuestros conocidos, hacerles ver la urgencia de lo que se viene. Viene el Señor Jesús por su iglesia. Y los que se queden después del rapto de la iglesia no tendrán lugar para ser salvos, puesto que Dios envía un poder engañoso para que los que no creyeron al Señor Jesús sean condenados. Entonces el mensaje para la iglesia es vivir expectantes el pronto retorno del Señor Jesús a buscar a su iglesia. El Señor viene, Jesús viene. Ese era el saludo de los hermanos en el primer siglo, Maranata, Jesús viene. Y en realidad nosotros no tenemos que hacer grandes planes, porque el Señor viene pronto. Bueno, el que está estudiando, siga estudiando, pero teniendo presente que el Señor viene. El que tiene su trabajo, ¿cierto? Que lo cuide, siga trabajando, y si puede aspirar a un ascenso, mejor, pero teniendo en consideración que el Señor viene, que hay que estar muy al tanto de aquello. Bueno, esta revelación es de Jesucristo, no es una revelación tocante a Jesucristo, que alguien revele al Señor Jesús, sino más bien es originada por el Señor Jesús. Él es el gran revelador, revela acerca de los planes y propósitos de Dios, y nos habla acerca del mismo Dios. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mostrar, exhibir. En Juan 14, 8 y 9 dice, un apóstol le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, y el Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo reveló el Señor Jesús al Padre? Bueno, mostrándose a sí mismo. Entonces, el Señor aquí muestra a sus siervos lo que va a suceder pronto. Los siervos son siervos o esclavos de Dios, personas, nosotros somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, es en la palabra siervos, personas sujetas a la palabra de Dios, ocupados en los intereses del Señor. Las cosas que deben suceder pronto. Las profecías reveladas en Apocalipsis necesariamente han de cumplirse. Se tienen que cumplir todas. Pronto, la expresión pronto tiene la raíz, la misma raíz del instrumento que usan los mecánicos, el tacómetro, y que vienen en los vehículos para medir la velocidad. La palabra pronto significa que cuando empiecen a suceder estas cosas, acontecerán con velocidad. El Señor Jesucristo habla en Mateo 24 que hay que poner atención en la higuera. Cuando la higuera comienza a dar sus brotes, significa que el verano está cerca.
Aquí donde yo vivo hay una higuera, hay 3 higueras grandes, muy viejas, y bueno, entre Pascua y Año Nuevo, ahí entre el 25 y el 1 de enero, aparecen las primeras brevas maduras. Para el norte maduran antes, pero acá en la séptima región, en este sector, esa es la fecha. Y antes, ya pasado la primavera, empieza a brotar y se sabe que hay un tiempo cercano, las cosas que han de suceder pronto. En el versículo 3 dice, bienaventurado, bienaventurado. Esa palabra es Macarios. Años atrás, cuando yo era joven, había un arzobispo griego que salía mucho en televisión, el arzobispo Macarios, el arzobispo bienaventurado. El bienaventurado de acá de Apocalipsis es el mismo que ocupa el Señor Jesús en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Se usa para expresar una promesa de bendición. Pero esa felicidad, ese gozo inmensamente feliz, dichoso, el bienaventurado, es según la mirada de Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? El que lee, y esto tiene relación con una lectura pública en alta voz, porque era muy importante que este libro de Apocalipsis se leyera en alta voz en las 7 iglesias y a través de todas las edades. Se leyera en alta voz. Los que oyen es el auditorio o la congregación que está escuchando atentamente la lectura y guarda las cosas en ella escritas, porque lo que se ha leído tenía que ponerse en práctica, asimilarlo, masticarlo, comerlo, tenía que ser digerido, tenía que ser puesto en consideración. El joven rico escuchó el mensaje del Señor Jesús y le dijo, mira, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme. Y aquel joven no hizo caso a la palabra del Señor Jesús. Bueno, el Señor espera, estos bienaventurados son los que habiendo oído de lo que se aproxima, de la venida del Señor y del cumplimiento del plan de Dios, que pongan lo que se ha oído en práctica, asimilando y atesorando la palabra de Dios. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor repite a cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es también lo que debe hacer cualquier persona que en esta tarde escucha. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Es la expresión kairo en relación al tiempo, que es un periodo como primavera o verano. Y ese periodo que está cerca es el cumplimiento de la segunda venida del Señor Jesús en gloria a reinar sobre la tierra, pero primero tienen que pasar todos los juicios que están descritos en este libro. Hasta el capítulo 9 de Apocalipsis ha fallecido o ha muerto por todos los juicios apocalípticos la mitad de la población mundial. Bueno, parece que en estos momentos no se ha llegado todavía al 1.000.000 de personas fallecidas por el coronavirus, por una pandemia mundial. Cuando se desencadenen todos los juicios hasta el capítulo 9, del capítulo 6 al 9 de Apocalipsis, ha muerto la mitad de la población del mundo. 8.000 millones de personas, la población del mundo, 4.000 millones de personas. Es una cantidad, pero impresionante, de gente que muere, que tiene que morir. Mueren por estos juicios. ¿Y cuál es la invitación?
Fíjese que el Señor habla a la iglesia, a una de las iglesias, y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia no va a estar cuando los juicios apocalípticos sucedan. La iglesia va a estar en el cielo, ya ha sido arrebatada. Y después del arrebatamiento de la iglesia comienza aquella última semana de las 70 donde viene la gran tribulación. Amigo, amiga, si hay alguien ahí que no es todavía del Señor, tiene que aceptar al Señor Jesús. No postergue su salvación para que usted sea un participante del rapto de la iglesia, salvado por la sangre del Cordero. A los hermanos que escuchan, tiene que movernos aquel deseo, aquel impulso que guiaba a nuestro Señor Jesucristo e invitaba a mirar los campos que estaban blancos para la siega, a evangelizar, a entregar un folleto, a invitar a alguien a que se conecte al Zoom, una llamada por teléfono, en fin, hacer cualquier cosa que el Espíritu Santo le guíe para que usted pueda animar, ayudar a una persona para que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. En este libro de Apocalipsis, esta es la primera bienaventuranza que aparece acá en el versículo 3, y hay 6 bienaventuranzas más. La siguiente está en el capítulo 14, versículo 13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La otra está en el capítulo 19, la siguiente, la tercera, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El creyente es aquel que participará en la cena de las bodas del Cordero. Algunos como la esposa del Cordero y otros como los amigos del esposo. La siguiente se encuentra en el capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Allí es la resurrección de los inconversos, y aquellos serán destinados al lago de fuego. La quinta dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí está una bienaventuranza que se asemeja a la primera, pero aquí está el que guarda, el que hace caso, el que obedece, el que considera todo el contenido y escapa de la condenación, porque es uno que ha sido salvado. El 22:14, la última, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Allí están las bienaventuranzas que el Señor va relatando en este libro. Este libro contiene eventos pasados y futuros, lo cual lo hace muy atractivo, pero es un libro olvidado por los creyentes en general. Ha sido olvidado por los creyentes por influencia del diablo, que quiere que no se sepa del retorno de Cristo.
Algunos dicen, no, pero es que es muy difícil, no lo entiendo, me cuesta entenderlo. Bueno, pero léalo, no importa que no lo entienda, cada vez que lo lea va a entender algo y va a tener que preguntar a los hermanos en su iglesia que enseñan, oiga hermano, mire usted que nos enseña acá, mire, ¿sabe qué? Mire, no entiendo esta parte. El hermano a lo mejor le va a explicar inmediatamente, pero si no le puede explicar inmediatamente, le va a decir, mire hermano, ¿sabe qué? Mire, déjeme averiguarlo y le traigo una respuesta la próxima reunión o cuando nos veamos o muy pronto. Pero anímese a leer este libro, porque aquí hay cosas que a uno lo mueven a estar cada vez más preparado para recibir al Señor. Bueno, hay una corona especial para aquellos que aman la venida del Señor Jesucristo. Y si usted ama la venida del Señor Jesucristo, producirá en usted una santificación personal, porque como espera el Señor, usted espera que lo encuentre bien, que lo encuentre fiel, que lo encuentre sirviendo y trabajando para su gloria. Este libro ha sido olvidado por los creyentes por influencia satánica, porque el diablo no le interesa que Apocalipsis sea un libro conocido, porque habla de la manifestación gloriosa del Señor Jesús que ha de venir a reinar. Bueno, también este libro ha sido olvidado por falta de amor al esposo, falta de fe en su regreso. Bueno, la falta de amor en la iglesia comenzó allí en Éfeso, por lo menos en estas 7 iglesias, es aquel pero que le encuentra el Señor Jesús a los hermanos, a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese que la iglesia de Éfeso fue pastoreada por el apóstol Juan, allí habían grandes hombres de Dios, Timoteo, en fin, pero ellos seguramente se, se sintieron que conocían mucho de las escrituras, que conocían, pero se fueron enfriando en cuanto al amor y a la devoción al Señor. Bueno, también está el descuido de Apocalipsis porque ha habido negligencia de parte de nosotros los creyentes por el apego a este mundo. Asaf, aquel salmista en el Salmo 73 pudo decir, Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La verdad es que a veces nosotros los creyentes hemos perdido tiempo, nos hemos enfocado mucho, quizás en cosas dedicándole más tiempo a cosas que no eran tan urgentes o necesarias y que nos han hecho descuidar nuestra vida cristiana. Bueno, en el versículo 4 aparece aquí nuevamente Juan. Y aquí dice el saludo, las salutaciones a las 7 iglesias. Yo, Juan, el hijo de Zebedeo, que era conocido en Asia, en Éfeso, y ahora está ya anciano, está en la isla de Patmos. Se dice que podría haber tenido unos 95 años, ¿ah? Y él está allí escribiendo con instrucciones del Señor Jesús, quien en el versículo 19 del capítulo 1 le ha dicho que escriba todas las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Gracia y paz a vosotros era el saludo acostumbrado de los cristianos en el primer siglo. En el primer siglo. La gracia gracias el favor de Dios derramado sobre los pecadores
que merecemos todo lo contrario. ¿Por qué Dios ha obrado en gracia con nosotros? La gracia es algo difícil de explicar, porque en realidad es un atributo de Dios, es una cualidad divina que nosotros realmente muchas veces no la tenemos. Y la paz es el resultado de la nueva relación del pecador que ha sido reconciliado con Dios mediante la fe en Jesucristo. Como dice Romanos el capítulo 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que es, que era y que ha de venir, en el Antiguo Testamento se enseña de Jehová Dios, el inmutable Dios guardador del pacto. En Éxodo 3:14 dice la palabra de Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Dios, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué ha de venir? Significa, y el que viene, o significa también, o el que está viniendo. Parafraseando, podría ser algo como aquel que está en camino puede llegar en cualquier momento. En relación y los 7 espíritus que están delante de su trono, es una referencia al Espíritu Santo, ya que Él es dispensador de gracia y paz. Ningún otro ser creado lo puede hacer. Solamente Dios puede darnos, otorgarnos gracia y paz. Bueno, en relación a los 7 espíritus, en Isaías 11:2, nos dice allí el profeta Isaías en relación al Señor Jesucristo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La referencia al Espíritu Santo en la perfección de sus diversas actividades. El Espíritu Santo es capaz de llenar plenamente las necesidades de las 7 iglesias y también en el tiempo presente para nosotros. En relación al verso 5, que nos habla del Señor Jesucristo, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, el Señor Jesucristo, Él es el testigo fiel. En la tierra, el Señor Jesucristo fue el testigo de Dios, fiel y confiable. En el ministerio del Señor Jesús en la tierra leemos en Juan 7:7 que el Señor dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y el Señor Jesucristo él es el testigo fiel, porque él habló siempre con la verdad, absoluta verdad. Bueno, es una gran cosa ser un testigo fiel. Juan el Bautista testificó fielmente y le dijo a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano, y por ello fue decapitado. Hay que ser valiente para testificar. Nosotros como creyentes tenemos que ser valientes para testificar, no quedarnos callados, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio.
Bueno, el Señor Jesús, Él testificó fielmente. En Juan 18:37 leemos lo siguiente. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesucristo es el testigo fiel. También aquí Apocalipsis lo describe como el primogénito de los muertos. Primogénito, y la expresión griega es protótokos, sugiere la idea de prioridad en cuanto a rango. Cristo es el primogénito de los muertos en cuanto a que es jefe, cabeza o autoridad máxima en lo que concierne a la resurrección de los muertos. Nadie resucita de los muertos si Cristo no da la orden. En Juan 6:39 leemos: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También el Señor Jesucristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. En 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el Señor Jesús es el primero en resucitar. En las primicias, en el tiempo de la ley, había allí en los campos sembrados, en el caso del trigo, habían los primeros frutos, eran las primicias, y los judíos podían tomar las primeras espigas que ya estaban madurando, las podían restregar, y ellos podían ver que detrás venía una gran cosecha. Y después vienen nosotros, los que hemos de resucitar, si es que morimos, pero Cristo es el primero. No hay nadie que haya resucitado antes del Señor Jesús. Oiga, pero usted me dirá, pero mire, fíjese que hubieron otras personas que resucitaron antes del Señor Jesús: Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, resucitaron antes del Señor, pero no como el Señor Jesucristo, con un cuerpo glorioso que él podía traspasar las murallas y podía presentarse en medio de los suyos. El Señor Jesús es el primero de la resurrección, es el primogénito de los muertos. Bueno, hermanos amados, son las 21 horas y en realidad este libro es muy interesante. Este libro, el Señor Jesús viene a reinar, y todo lo que Él va a ser con autoridad. Nadie va a poder resistir su autoridad. Él regirá a las naciones con vara de hierro. Ahora vemos, ¿cierto?, que hay autoridades que hacen fraude, ¿cierto? Y todo aquello. Bueno, cuando el Señor venga, Él va a poner todas las cosas en orden y va a regir con autoridad que nadie va a poder resistir. El Apocalipsis es la revelación de la persona gloriosa de nuestro Señor. Debe leerse en alta voz para que los creyentes lo escuchen, ser explicado para que lo entiendan, obedecido para que reciban de Dios las bendiciones prometidas. La segunda venida de Cristo es literal, es visible, es universal, es judicial, es
gloriosa. Nosotros los creyentes, el leer y estudiar el libro de Apocalipsis nos invita a la adoración. El apóstol Juan quedó tan impresionado con las revelaciones del ángel que él quiere adorar al ángel y el ángel le dice, mira, adora a Dios, yo soy consiervo al igual que tú. Y el ver cómo Dios se cumple todo esto nos invita a adorar y a contemplar la majestad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue crucificado en debilidad viene en gloria. Y él, como dice el apóstol Juan allí en el Filipense, Dios le dará un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Bueno, debemos manifestar amor unos por los otros en las iglesias, predicar el evangelio, vivir vidas santas. Bueno, lo tremendo es que en el capítulo 9 de Apocalipsis, Dios, en medio de aquellas plagas, los hombres no quieren arrepentirse, dice allí que los hombres no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro y plata. Todas las imágenes y toda la idolatría, detrás de aquellas imágenes están los demonios, y los hombres de aquella época no quieren arrepentirse. Bueno, ojalá que la palabra del Señor nos estimule y los tiempos que estamos viviendo nos ayuden a contemplar que la venida, el retorno de nuestro Señor está muy cerca. Y cuando uno va a hacer un viaje, es difícil que haga de improviso. Me acuerdo que en mi trabajo tenía que viajar de Rancagua a Calama o a Antofagasta, y para que no se me quedara nada, hacía una lista. Tenía que llevar para los 9 días que estaba 9 camisas por lo menos, ¿cierto? Tanto calcetín, en fin, ya pasta de dientes. Una vez se me quedó el cargador del celular y sufrí. Entonces tenía que hacer todos los detalles, prepararme para el viaje, que estuviera todo listo para que no se me fuera a quedar nada. Nosotros, hermanos, en cualquier momento el Señor nos llama, y tenemos que estar listos, ¿ya? No sea cosa que nos vayamos a lamentar después del tiempo perdido, y por qué no hice esto, por qué no hice aquello, sino más bien decir como dijo Juan, y aquí el espíritu y la esposa dicen ven, y Juan dice sí, ven Señor Jesús. Juan estaba pero completamente preparado y él deseaba que su Señor viniera a buscarlo. Oremos, hermano. Padre Santo, gracias te damos por tu gloriosa palabra. Te damos las gracias, oh Dios, por este hermoso libro que nos ayuda a estar preparados. Cuán bueno eres tú, oh Padre, que entregaste todas las cosas que han de suceder. Oh Padre, gracias te damos, y que tú nos ayudes a estar preparados para cuando el Señor venga y subamos en el rapto de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de tiempo muy pequeña, estaremos para siempre con el Señor. Padre Celestial, bendice a los hermanos allí en Conchalí, bendice a tu pueblo y aquellos familiares amados y queridos allí en Conchalí, de nuestros hermanos, que tú les hables al corazón para arrepentimiento y salvación. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.